Es fascinante contemplar en la naturaleza los procesos. Me encanta el símbolo de una semilla. Ese objeto, ese ser tan pequeño como una semilla, que contiene en sí todo un potencial capaz de transformarse en un árbol enorme, espléndido, con unas ramas que se extienden como brazos. Me encanta esta imagen como una analogía con la vida, como esa imagen de todo lo que una vida humana puede llegar a ser. Hola, mi nombre es Araceli Villarreal y hoy quiero invitarte a esta charla que he querido titular ¿Qué vida sueñas? Constrúyela. Antes de comenzar, yo quiero hablarte un poco de la persona que va a presentar esta charla. Compartirte un poco desde dónde, cómo brota, por qué ese camino recorrido y qué me trae hoy a compartirte esta propuesta. En un punto del camino, quizá el más negro y más oscuro, cuando parecía que nada tenía sentido y todo era un absurdo, en un momento donde deseaba renunciar a la vida, en ese momento se cruzó un rayo de luz en el sendero que le mostró un nuevo horizonte y desde donde decidió volver a apostar por la vida, sin otra luz y sin otra guía que la que en el corazón ardía. Sus estudios son de licenciatura en diseño de interiores en la Universidad de las Américas en Puebla y una maestría en dirección de empresas en el IPADE en la Ciudad de México. Y esos estudios le han llevado por el mundo del desarrollo humano, del arte y del emprendimiento. Entre sus experiencias profesionales está el ser ejecutiva comercial, directora de formación del Colegio Monteverde en Santa Fe, en México, directora de operaciones de Infosistemas de México, una empresa dedicada a sistemas de información, emprendedora, creadora del concepto y directora de diseño de Ítica, Muebles, Arte Vida, directora del Departamento de Bellas Artes en UPAEP, y hoy socia y fundadora de SESUMA y tutora de la materia de liderazgo integral y creativo y de liderazgo ético y felicidad. Soy esposa y madre de 5 hijos de 9 a 19 años, estudiante de un máster en orientación familiar que se quedó en pausa académicamente, pero que curso rigurosamente todos los días con mis 4 adolescentes en la caótica aventura del confinamiento de todos los días. Hace 25 años brotó este deseo y me hice esta pregunta: ¿cómo ayudar a la gente a que descubra que su vida puede ser más? ¿Cómo luchar por sus sueños? Hay un largo camino recorrido desde entonces. Y ese es el camino que hoy te quiero compartir. ¿Cómo animarte a que creas que puedes tener una vida mucho mejor de la que tienes? ¿Cómo puedes construir esa vida que tú quieres tener? La primera vez que me vi, hace 25 años, antier que hacía la cuenta, decía, es que fue hace 25 años. A una compañera, me decidí en la maestría a dar un pequeño taller de desarrollo humano y tuve una compañera, tenía 8 compañeras que les interesó el tema. Solo persistió una, al final solo se quedó una, pero esa una, al mirar sus ojos, ¿cómo lo sabría? ¿Cómo se quedaba sorprendida? Con una cara de emoción al escuchar que su vida, así como era, así como estaba, no tenía la última palabra. ¿Cómo esa vida podía ser mucho más? En ese momento dije, yo me tengo que dedicar a anunciar que la vida puede ser más. Tengo que confesar que mi currículum me da un poco de vergüenza porque siempre pienso que es como un cóctel. En términos mexicanos, como un champurrado que tiene una mezcla de una bola de cosas que como que no tienen mucho que ver entre sí. Pero como les dijo Steve Jobs en este famoso discurso a los graduados de Stanford,
Lo importante es ver esos puntos de tu historia hacia atrás y cómo todos esos puntos te han ido preparando para llegar al lugar en el que estás. Y así es como yo leo ahora esos puntos hacia atrás y descubro una llamada a anunciar que ni tu historia, ni los fracasos, ni las pérdidas, ni la tristeza, ni los desengaños, ni las situaciones más difíciles que hayas vivido, tienen la última palabra. Que la última palabra la tiene el amor con el que haces cada día tu trabajo, el amor y la determinación con la que te decides a construir la vida que quieres tener. Eso sí, siempre y cuando estés dispuesta a pagar el precio de mucho trabajo, de mucho sacrificio, de mucho tiempo. Normalmente queremos resultados rápidos. Y por eso titulé Constrúyela, porque me gusta la imagen de la construcción. Una construcción supone un proceso en el que tienes que excavar, en el que tienes que sacar tierra, hay que picar piedra, se tienen que construir cimientos, se tiene que hacer la mampostería y construir bajo tierra durante mucho tiempo hasta que puedes empezar a elevar ladrillo a ladrillo los muros, hasta que puedes realmente construir ese edificio de lo que quieres que sea tu vida. En este último año, que he sido tutora de la materia de liderazgo integral y creativo, he tenido la experiencia de decenas y decenas, ya puedo decir, porque ya han sido muchos, muchos alumnos a los que he tenido el honor de acompañar y especialmente sus historias, sus experiencias, muchas veces me he sentido reflejada en ellas, fueron la inspiración para este tema que quiero abordar hoy. Aquí ya se me fue la... ellos han sido mi inspiración. Y bueno, todo esto se une con otro elemento importante. La estructura, el contenido y el planteamiento de esta charla nace del modelo de liderazgo integral que se imparte en las materias identitarias y son fruto de la tesis doctoral del doctor Pablo Lamamie, que es el director de SESUMA, y me parece muy importante decirlo porque todo esto pues, que vamos a plantear hoy tiene una estructura y una fundamentación filosófica. Yo les recomiendo mucho, quizá muchos de ustedes ya la escucharon, pero quienes no la hayan escuchado, les invito a escuchar la conferencia que se llama Liderazgo, un modelo de liderazgo. En YouTube está. Y ahí, bueno, pues de una forma mucho más seria y rigurosa plantea este modelo que yo hoy pues quiero presentarte pues con un lenguaje sencillo, accesible, coloquial. Esta es una síntesis, después pensé, me encanta la idea de que en una síntesis puedan los futuros alumnos ver pues un resumen de lo que son la mayoría de los elementos, no lo abarca todo, que se estudian en las materias y de lo que también queremos pues que sea el inicio de un diplomado de proyecto de vida, de liderazgo y proyecto de vida. Aquí sabemos que tenemos pues alumnos de los másters, pero también hay otros espectadores. Así que pues lo que hoy queremos presentarte es esta propuesta. Hay muchas propuestas educativas. Hoy queremos presentarnos la nuestra. Queremos presentarte la nuestra. Y puse esta imagen de ladrillo porque a mí me encanta imaginar cada día como un ladrillo que pones en ese edificio que vas construyendo todos los días. Esta imagen o este cuento que tanto me gusta, ¿no? De estas tres personas que están haciendo lo mismo, pero una pica piedra, otra se gana el pan de sus hijos y la otra construye una catedral, ¿no? Así es como podemos vivir la vida. ¿Cómo vives cada día? Pues ay, o sea, tirando, como dicen en España, picando piedra o con la
certeza, con la ilusión, con la emoción de que estás construyendo una catedral. Esto pues es fascinante. Algo que también quiero comentar es que no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, ¿no? Hay modelos que nos ayudan y creo que veremos más adelante la importancia de esta ayuda. Pero creo que la propia vida es un misterio único, irrepetible, que nos toca a cada uno de nosotros develar. Nadie puede hacerlo por nosotros mismos. Y esta propuesta que te planteamos hoy es la invitación a ser líder de tu propia vida con un valor que quizá conoces, quizá para otros es un término pues nuevo, un valor que le llamamos la parresía. ¿Qué significa la parresía? Es la audacia, es el arrojo, es la valentía, es el arrojo y la audacia para afrontar el desafío que es tu vida, afrontarla con fidelidad creativa. ¿Qué es esto? Con fidelidad, es decir, siendo fiel a lo que tú eres, a lo que tú crees, pues con esa creatividad que necesitamos, porque en este mundo cambiante, ese don maravilloso que tenemos de la creatividad es lo que nos permite de distintas maneras seguir siendo una y otra vez fieles a nosotros mismos. Y aquí tenemos pues 4 pilares. Cada uno de estos pilares es como un proceso. Es un proceso que supone un trabajo personal. Yo aquí me voy a poner el tiempo porque si no se me va a ir el tiempo. Bueno, pues cada uno de estos pilares es un proceso. El primero son las potencialidades. Es todo lo que tú puedes ser, por el hecho de que eres un ser humano, por el hecho de las capacidades que tienes. Tú puedes ser más, tu vida puede ser mejor, tu vida tiene muchas dimensiones, la afectiva, tu dimensión de familia, de amigos, de trabajo, la intelectual, hay muchas dimensiones. ¿Y qué sucede? Que normalmente vivimos en una realidad fragmentada, nos sentimos divididos. Este primer pilar es el proceso en el que tú puedas sentirte unificado en medio de toda esta fragmentación que hay en tu alrededor, el que tú puedas vivir ese proceso de sentirte unificado. El segundo pilar es el de las posibilidades. O sea, en la vida, justo comentaba con mi esposo hace unos días, ¿no? Según en qué etapa de la vida estés, pues bueno, cuando eres joven hay miles de posibilidades, ¿no? Cuando va pasando el tiempo y los años, bueno, pues las posibilidades se van cerrando porque te das cuenta que el tiempo se va acabando y que ya no te queda tanto tiempo. Pero bueno, posibilidades hay muchas. Lo importante es cómo orientar tu vida. Una vez que la has unificado, ¿cómo orientas esa vida? Puedes soñar creativamente infinitas posibilidades insospechadas. Pero ¿hacia dónde quieres orientar tu vida? El cuarto pilar es el empoderamiento. En medio de todas esas posibilidades, una vez que te orientas, ¿qué necesitas? ¿No? Pues ya estoy unificado, ya estoy orientado. ¿Y ahora qué necesito? Pues necesito caminar hacia allá, necesito dinamizarme. Y para eso, pues si yo tengo un sueño, porque he soñado con un rancho, pues necesitas capacitarte, necesitas prepararte, necesitas pues transformar tu entorno y transformando tu entorno te transformas a ti mismo. Y el cuarto pilar es el de la plenitud. No solo estamos llamados a estar unificados, orientados, dinamizados, sino que además estamos llamados a ser felices, a que este proceso se viva con una actitud felicitante, es decir, abierta a que sea lo que sea, me pase lo que me pase, pues yo tenga la actitud y la determinación de ser feliz. ¿De dónde partimos? ¿De dónde partimos pues para proponerte el vivir desde este valor de la parresía? Pues partimos de 3 convicciones. La primera es creer que todos, absolutamente todos, podemos construir la vida que soñamos. Es la buena noticia que quiero darte. Y a lo mejor para muchos será, ahí estoy, yo ya lo sé. Bueno, para mí un día fue una muy buena noticia.
A muchos quizá les ha pasado, como me pasó a mí, en donde creces en un contexto, en unas coordenadas, con unas demandas, con unos criterios en donde crees que la vida es estática y no puede moverse. Y la realidad es que siempre te puedes mover de donde estás. Estés en la circunstancia en la que estés. Y ahora les pondré un ejemplo. Siempre te puedes construir la vida que quieres tener. La segunda convicción es que, bueno, antes de pasar a la segunda, a mí me encanta poner ya muchos conocerán a Boris Cyrulnik, este psicólogo y neuropsiquiatra francés. Muchos habrán visto esta plática que hace en este canal de BBV, donde habla de la resiliencia y comparte su testimonio que es impresionante. Este hombre, bueno, a los 6 años, como muchos sabrán, es detenido en la Gestapo y, bueno, pues queda huérfano de padres. Una mujer lo esconde debajo de una moribunda y así es como logra escapar. Y bueno, años después, cuando él cuenta a las personas su historia, se ríen de él y no le creen. Al final, pues, ¿qué es lo que él hace? Él se empodera, él estudia, se prepara y él decide dedicar su vida a ayudar a niños traumatizados. Me encanta esta foto y se las pongo porque es hermoso contemplar un rostro de alguien que tuvo una historia pues tan terrible. Yo tuve la suerte de tener clases con Carlos Llano, el fundador del IPADE, y él decía, me encanta porque decía, hasta los 25 años tienes la cara que la naturaleza te dio. Hasta los 50 años tienes la cara que tú te hiciste. De los 50 años en adelante tienes la cara que te mereces. Y es algo que se me quedó muy grabado porque en alguna ocasión que en Palmas y Periférico hay un templo muy grande que se llama Covadonga y un día que pasé y vi salir viejitos que salían de una misa ahí de 12, me sorprendió contemplar sus rostros. Y recordé esas palabras de ese profesor porque decía, de verdad que en su vida se ve su rostro. Y, y me encanta ver esta sonrisa de Boris Cyrulnik porque nos habla de cómo realmente todos podemos construir la vida que queremos. La segunda convicción es que necesitamos buscar aliados y acompañamiento. No podemos construir una vida solo. Todos necesitamos un apoyo, una ayuda. Cuando quieres bajar de peso, necesitas un nutriólogo. Cuando quieres correr un maratón, necesitas un entrenador. Hagas lo que hagas, necesitamos, ahora que está tan de moda el coach, necesitamos ese apoyo, ese aliado, ese saber que eso que tú quieras construir, necesitas apoyo y te dejes ayudar. Y la tercera convicción es que cuando tú quieres construir un proyecto, no lo puedes hacer solo. Necesitas construir con otros y para eso necesitas empatía. Necesitas no solo mirar tus sueños, tus proyectos, tus ilusiones, lo que quieres, porque ya lo sabemos. En este universo somos seres que estamos interconectados y necesitamos de esa ayuda, de esas fuerzas y debilidades de unos y otros. Necesitamos empatía. Así que toda esta charla nos habla. Se resume en esta frase. Es la invitación a ser líder con parresía, siendo creativos en el soñar, audaces en el emprender, prudentes en el decidir y perseverantes en el actuar. Aquí se resume toda la plática. Ahora vamos a ir viendo poco a poco cómo abordamos cada uno de estos temas. ¿Cómo atrevernos a ser creativos en el soñar? Pues yo te digo, soñando. ¿Cómo sueño? Pues evidentemente hay personas con perfiles y profesiones pues más en la línea de la creatividad. Hay quienes cero, ¿no? Algún alumno que tuve, ingeniero, decía, no, a mí esto del dibujo, o sea, no me pongas esto. Pero la creatividad abarca todos los campos y todas las profesiones. ¿Cómo atreverte a ser creativo para soñar la vida que tú quieres? Pues, ¿cómo? Conectando con tus deseos más íntimos. A lo mejor tú dices, es que no tengo idea. ¿Qué te da vida? Contacta con eso que te ha dado ilusión, con aquello en donde has sentido chispa.
cuando recorremos nuestra historia, ahí es donde podemos ir identificando. Dibuja. Eso, en ese ser creativo, en ese visualizar, ese soñar la vida que quieres, es contestarte, ¿cómo te visualizas? Aquí hay todo un apartado que estudiamos en donde hablamos de la visualización y seguro han escuchado muchas veces hablar de esto. Qué importante es tener una imagen de eso que quieres. ¿Cómo te sueñas? Y le tienes que poner forma, color, imagen. Y yo pongo hoy esta imagen porque es decir, hay tanta gente que quiere hacer cosas y que no se permite o no se atreve a hacer porque trabajo 18 horas diarias, porque no tengo tiempo, pero me encantaría pintar. Oye, pero sí puedes reservarte 2 horas el domingo, desaparecer del mundo, imaginar que quieres un estudio con unos caballetes, con unos pinceles, en una ventana, con un café, y cuando tú te lo imaginas, que lo veremos más adelante, eso puede darse. Hay un TED Talk que yo les recomiendo mucho y que me gusta mucho, porque en 10 minutos, de Patty Dobrowski, está en inglés, pero puedes ahí en configuración ponerle subtítulos y te lo pone en español, y te habla de esto precisamente, cómo tú puedes dibujar ese futuro, verlo, creer en él, y cuando tú tienes esa imagen, cuando despiertas, cuando te mueves, cuando tienes problemas, cuando te enfrentas con conflictos, ese es el referente que te hace recordar que ahí es a donde te ves y hacia allá es hacia donde quieres caminar. Y aquí me falta una. Después de ser creativos en el soñar, el siguiente paso es cómo afrontar las adversidades para ser audaz y entusiasta en el emprender. Pues ya fuimos creativos, ya soñamos, pero bueno, ahora necesitas audacia. ¿Y cómo? Pues de dos. Este modelo te propone 2 elementos: aprendiendo y emprendiendo. Aprendiendo. Aprender, la UNESCO propone un planteamiento de una serie de elementos que ahora, pues en esta propuesta se han enriquecido, que son aprender a conocer y aprender, ser un espectador del mundo, tener esa capacidad de asombro para ver lo que pasa, para aquel tema que a ti te interesa, saber dónde buscar, conocer qué es lo que se ha escrito, qué es lo que está sucediendo en el mundo, aprender a aprender. Cuando uno sale de la universidad y entra a su primer trabajo, se da cuenta que no sabe nada y tienes que aprender. En cualquier cosa que empieces es nueva. Cada día el mundo es cambiante. Es esa capacidad de aprender a aprender en el reto que te pone la vida todos los días. Aprender a hacer y a hacer. Y eso es siendo y haciendo. Hace tiempo, pues recordaba, bueno, y me sigue pasando, qué angustia me suponía enfrentarme a algo que no sabía cómo hacer. Pues quizá con la idea de decir, pues es que ya tengo que saberlo todo para poder decidirme o hacerlo. Pues no. ¿Cómo aprendemos siendo y haciendo? Uno nunca está preparado para tener un hijo hasta que tienes ese bebé en brazos, no tienes un manual y tienes que ver cómo le haces con él. ¿Cómo aprendes haciendo? La semana pasada que tuve un problema en el banco, yo decía, qué bárbaro, ¿no? No tenemos, bueno, muchos no hemos tenido una educación financiera y te desesperas con la banca móvil y con los procedimientos. Es decir, pues esta es la escuela, este es el curso. Aprendes haciendo. Tener esa paciencia para aprender siendo y haciendo. Después, aprender a emprender y a convivir. Pues yo creo que uno de los mayores retos, pues de estos últimos tiempos y sin duda el de la pandemia que ahora pues nos envuelve a todos, es ese resorte pues que nos mueve a emprender. Pues o repensamos nuevas maneras de hacer y de desarrollar nuestras profesiones, pues como emprendiendo y pues conviviendo. Es todo un reto. Es todo un reto aprender a convivir. Algunos nos llevan muchos años, pero es una asignatura que tenemos que cursar, porque si no aprendemos a convivir, muy difícilmente tendremos éxito en proyectos y en trabajo en equipo. Y aprender a transformar y a trascender. Pues bueno,
ese ser consciente de que tenemos la capacidad de transformar nuestros ámbitos de vida, de que esa vida familiar que tienes hoy, pues puedes transformarla, de que esa realidad laboral, quizá, pues leo muchos alumnos, ¿no? Que pues con vidas laborales que no son satisfactorias, en ambientes tóxicos, pues en situaciones realmente difíciles que además necesitan un ingreso porque necesitan sostener a sus hijos. Pero ese creer y ese aprender a que podemos transformar esos ámbitos de vida y que podemos, pues a través de esa transformación, trascender. Entonces hablamos de que podemos ser audaces aprendiendo y emprendiendo. ¿Y cómo emprendemos? Pues emprendemos desde 3 lógicas. Este modelo que te proponemos parte de 3 lógicas. La primera lógica es la lógica del don, que es de adentro hacia afuera. Y habla de esos dones que tú tienes, de esas capacidades, de ese deseo de emprender, pues desde lo que tú puedes, desde lo que tú sabes. Lo primero que me vino a la mente fue pues pensar en Beethoven, ¿no? Que se sabía que tenía la misión de transmitir, de expresar el mundo de la belleza que él contemplaba en la naturaleza a través de su música. Y bueno, pues así fue como él dedicó su vida a componer y a regalarle al mundo su música. Pues cada uno en sus capacidades. Recordaba yo un tío, un hermano de mi papá con una gran habilidad de ingeniería, que bueno, pues tenía mucha habilidad para diseñar y pues le propuso a mi papá y a otros hacer una fábrica. Y bueno, pues emprendió desde esa habilidad, desde ese don. Esa puede ser una posibilidad, desde tus dones y tus talentos. La segunda lógica es la lógica de la alteridad. ¿Cómo emprendes desde afuera hacia adentro? A muchas personas, pues la vida les pone realidades que no elige. Pues como puede ser una enfermedad o como puede ser un hijo enfermo. Cuando yo trabajaba en el Monteverde, que desarrollamos el área del proyecto de servicio social y buscábamos instituciones para que pudieran ir a dar servicio social a los alumnos, me encontré pues con una pareja que había tenido un hijo con síndrome de Down y a partir de ello habían emprendido un proyecto impresionante que verdaderamente fue emocionante conocerlo, porque ellos no se quedaron pues en la realidad dramática de un hijo y qué hacemos con esto, sino se empoderaron, se prepararon y dijeron, bueno, pues ¿cómo afrontamos esta realidad? Que además no vamos a ver como un drama, sino como una oportunidad para emprender un proyecto donde no solamente vamos a salir adelante con nuestro hijo, sino que vamos a ayudar a muchas familias y a muchos padres que se han enfrentado con la realidad de un hijo con síndrome de Down y desde ahí pues emprendieron un proyecto. Como vemos, muchísimos proyectos que se han emprendido desde la necesidad, cómo lo que sucede alrededor te alcanza y te mueve a emprender. Y la tercera lógica es la lógica de la misión. Cuando tú te vinculas a un proyecto, a una organización, a una universidad, a un proyecto educativo, en donde pues te identificas con esa misión o con esa visión y desde ahí decides pues poner tus dones, tus talentos, tus capacidades en una sinergia para ese proyecto. Así que pues ya hablamos de lo que supone ser creativos en el soñar, audaces en el emprender y ahora nos enfrentamos en el siguiente paso. ¿Qué te ayudaría a ser íntegro y prudente en el decidir? ¿No? Pues sí, hay quienes nos ha pasado, que pasamos años y años y años. A mí me gustaría, a mí me gustaría, a mí me gusta la música. Y siempre decía, me gustaría mucho grabar la música y me gustaría, y pasaron años, de verdad, muchos años. En una ocasión tuve la oportunidad de estar en un taller, en un curso extraordinario y en una dinámica, pues con gente que no conocías, tú estabas ahí y te ponían a alguien que en tu vida habías visto y entonces tú tenías que hablarle cuál es tu don. Y la otra persona te tendría que decir cuál es tu don. Pues creo que la mayoría jamás nos habíamos preguntado cuál era nuestro don. Pues yo escuché a mi interlocutora
Y cuando yo empecé a hablar y le dije, pues yo creo que mi don, y cuando yo empecé a hablar, se me empezaron a salir las lágrimas y me quedé muy sorprendida porque dije, ¿por qué estoy llorando? Y le compartí lo que yo creí que era mi don. Nunca me lo había preguntado y nunca había contactado con eso, ni nunca le había puesto el nombre de decir, este es un don y yo quiero emprender con esto. Entonces, el primer punto al que yo te invito es que acojas tu materia prima. El segundo punto es que definas tu propósito. Y el tercero es que tengas muy claro por qué quieres hacerlo. Cuando hablo de acoger tu materia prima, hablo de que acojas tu historia. Y puse esta imagen quizá un poco infantil, pero me gustó porque son diferentes personajes y me evocaban retos, experiencias, vivencias, desafíos, oportunidades. Pues en ese acoger tu materia prima, tú eres tu historia. Y cómo al acoger tu historia, puedes ir identificando en tus logros, en tus experiencias, en tus vivencias, puedes identificar cómo te ha hablado ahí la vida. Y así es como yo descubrí, ayudada y acompañada, pues, de muchas personas y de muchos ángeles pues, que creo que Dios ha puesto en mi camino, pues parte de esa llamada y esa vocación. Acoge también tu sensibilidad, aquello para lo que tú tienes una inclinación. En alguna ocasión estaba yo en una universidad con pues un hombre muy mayor, muy sabio, compartiéndole algunas experiencias que habían sido significativas en proyectos distintos, sociales, y de pronto me dijo, pues con esto que tú me cuentas me doy cuenta que tú tienes una llamada. Veo yo una llamada a lo social solidario. Y fue la primera vez pues que yo en la vida me había dado cuenta y dije, claro, ¿no? Recogiendo mi historia me di cuenta pues que había una sensibilidad especial para esto. ¿Cómo también la coges tu materia prima? Pues identificando tu temperamento. No voy a hablar de clasificaciones, pero sí creo que nos ayuda a entender que cada uno de nosotros tenemos pues unos rasgos y unas cualidades. Nosotros pues no solo somos nuestro temperamento, también somos nuestra personalidad que conforma nuestro carácter. Pero a mí me gusta especialmente el tema del temperamento, que yo lo he trabajado pues de distintas maneras y con diferentes ópticas desde pues hace muchos años en distintos trabajos, en distintos entornos, y para mí sigue siendo un tema muy interesante que me sigue dando luz, porque cuando tú identificas cuál es tu fuerza biológica, cuando tú sabes cuáles son las fuerzas y las debilidades de tu temperamento, esto ilumina mucho para dejarte ayudar, para saber pedir ayuda y para saber con qué cuentas. Voy a hablar muy rápidamente de estos 4 temperamentos. También es importante decir que nadie somos un temperamento puro. Ahí cada uno tenemos de, mezcla de distintos temperamentos, pero normalmente sí hay una carga que, pues, que nos marca especialmente uno. Y cada temperamento tiene como ciertos retos, ciertos rasgos. Eh, por ejemplo, el melancólico le gusta estar solo, sueña, vive absorbido en sus ideas, en sus sentimientos. Bueno, tiene un mundo interior impresionante, es creativo, le encanta la contemplación y, y cada temperamento tiene un reto o una virtud que puede desarrollar. En el caso del melancólico es la audacia. En el caso del colérico, el colérico es una persona, bueno, es una característica de gran seguridad en sí mismo, le gusta la ejecución, toma riesgos, es líder, sabe cómo obtener resultados, pero tiene una gran área de oportunidad. A veces no ve a las personas como personas, sino como medios para obtener resultados
Y el colérico tiene una gran área de oportunidad en la humildad. El sanguíneo es el comunicador, es el que le gusta vivir, vive en el hoy, no le interesa entrar en profundidades, y su reto es la persistencia. El flemático es científico, es racional, le gusta la rutina, le pone nervioso eso de soñar. Y bueno, pues su área de oportunidad es pensar en grande, es la magnanimidad. Entonces, es muy importante acoger tu historia, tu sensibilidad, los rasgos de tu personalidad, porque cuando tú lo entiendes, te das cuenta de qué necesitas. Para mí fue muy iluminador cuando en los últimos tiempos estudié esto, me identifiqué mucho con algunos rasgos y tuve muy claro en qué áreas necesitaba apoyo, ayuda. Entonces, una vez que tú cuentas con esos elementos, define tu propósito. Es muy importante que tú tengas claro cuáles son, pues, qué es eso que tú quieres, ¿no? A veces me ha pasado pues, con amigos, con personas cercanas, decir, es que no tengo idea. Y a lo mejor, pues ya personas con algunos años, ¿no? Decir, bueno, he hecho muchas cosas, personas que han hecho cosas muy valiosas, y decir, la verdad, no tengo idea. Si a lo mejor no tienes idea, creo que lo puedes descubrir, lo puedes ir buscando, es un proceso. Y lo puedes ir descubriendo a través de esos acontecimientos. Si tú identificas cuáles han sido los acontecimientos más significativos, qué personas han marcado tu vida, qué ha supuesto cada etapa, qué es para ti esencial, cuáles son los valores que has desarrollado, qué experiencias te han dado mayor plenitud, qué experiencias te han dado mayor vacío, cuáles han sido tus logros más significativos. Esto, pues, como comento, no es algo que pueda hacerse así tan rápido ni tan fácil. Supone un proceso, pero cuando te decides y lo trabajas, lo puedes identificar. Y cuando tú tienes un propósito, tienes que tener muy claro por qué. Esto es fundamental. Y es fundamental porque necesitas tener claro ese por qué para conseguir el enfoque adecuado, para poder tener un desarrollo creativo. Si quieres 25 cosas, no puedes estar desarrollando opciones para 25 cosas. Necesitas tener claro ese propósito que tienes y por qué. Y, y hay otra cosa que es fascinante. Aquí nuestros alumnos de neuropedagogía y todos los neurocientíficos nos lo explicarán mejor, pero esto que es el sistema activador reticular, a mí es algo que me ha parecido fascinante. Es ese sistema que tenemos en la base del cerebro, es la esencia de la entrada de nuestra percepción consciente, es el interruptor que activa la percepción de tus ideas y de la información. En tu mente ocurre algo automático y extraordinario cuando creas una imagen clara de lo que quieres y te centras en ella. Este mecanismo automáticamente actúa, o sea, es algo maravilloso de nuestro cerebro, actúa en función de los objetivos que tú te planteas. Y cuando tú le proporcionas una meta concreta, puedes confiar en que va a funcionar solito y va a generar un mecanismo automático para lograrlo. O sea, es fascinante el cerebro. Por eso hacemos tanto hincapié en que es fundamental que te visualices, que tengas un propósito, que le pongas una imagen. Después de haber sido creativos en el soñar, audaces en el emprender, persistentes, prudentes, perdón, en el decidir, pues ahora nos vamos al siguiente paso, que es cómo mantener la valentía y la perseverancia en el actuar. Una vez que lo tenemos claro, que vemos nuestro propósito, ya tenemos todas las pilas puestas, ahora sí, arranco el motor. La perseverancia significa perseverar, es decir, ser constantes a pesar de la adversidad. Necesitamos mucho valor porque frecuentemente pues, se presentan muchas dificultades. Y para ser perseverantes en el actuar, hay 3 elementos de los que te queremos hablar. El primero de ellos es enfócate en una sola cosa. Es decir, la vida tiene muchas dimensiones.
En cada una de las dimensiones de tu vida, la personal, la familiar, los amigos, el trabajo, no puedes querer 25 objetivos simultáneamente. Necesitas enfocarte en una cosa. Y hay un libro que a mí me encanta y de verdad me ha dado muchísima luz y me ha dado de verdad muchísima paz que yo les recomiendo. Y si no, vean el resumen animado. Para los que no tienen tiempo, pues véanlos. Hay resúmenes geniales en YouTube, ya lo encuentras todo allá. Pero habla de el que tú seas capaz de identificar esa única cosa que tú tienes que hacer en este momento. Él pone el ejemplo de cuando tú intentas perseguir a dos conejos. Pon a correr a dos conejos, intenta perseguirlos. Pues primero persigues a uno y después persigues al otro, ¿no? Es decir, bueno, pues hay una serie de elementos, empieza por el primero y después del uno pasa al dos. El segundo es amarra a tus enemigos. Y a mí me encanta esta imagen porque en este deseo, ya tienes el sueño, ya te decidiste, ya emprendiste, vas a tener dos enemigos que van a estar tras de ti todos los días, cada minuto, hasta el último de tu existencia. Y tienes que amarrarlos. Y pongo esta palabra y pongo esta imagen, porque las imágenes nos ayudan a ser conscientes de la decisión y de la voluntad que necesitamos para amarrar a esos enemigos. Y esos enemigos es el miedo. Todos enfrentamos miedos. De una o de otra manera, los valientes y los cobardes, todos sentimos miedo. La diferencia es cómo lo manejas. Entonces, yo te pregunto, trata de identificar, cuando tú te decidas hacer algo que claro que te salen miles de miedos, identifica qué es aquello que te paraliza. Identifica tus miedos. Hay todo un capítulo dedicado a los miedos. Ponle nombre. Y es muy interesante porque en cuanto tú le pones nombre, es que tengo terror a fracasar. Ok, ya fracasaste. ¿Y qué pasa? Pues que no importa, ¿no? Muchas veces te puedo garantizar que cuando tú le pones nombre dices, ¿y qué? Pues sí, te caes, pues te levantas y no pasa nada y ya está. Y me gustó esta imagen porque creo que los miedos hacen lo que esta imagen. Te amplifican la realidad, te la pintan negra, te la pintan monstruosa y la realidad no es así. Cuando tú eres capaz de ponerle nombre al miedo y te decides afrontarlo, se hace pequeño, se disipa. Y el segundo enemigo es el ego. El ego merece todo un capítulo aparte, pero hablaré solo de tres cosas. Enfócate en el hacer, no en el recibir reconocimiento. Muchas veces deseamos ese aplauso, ese reconocimiento, ese que nos vean. El ego va a estar todo el tiempo picándote ahí para que te distraigas. El ego conduce a la envidia y esta mata el alma. O sea, cuando somos capaces de identificar a nuestros demonios, cuando sabes identificar qué es el ego el que se está metiendo, qué es el ego el que te está distrayendo, entonces puedes hacerlo a un lado, le tienes que plantar cara, tienes que identificarlo y hacerlo a un lado. Y puse esta imagen porque hay un libro que les voy a recomendar muchísimo, que es buenísimo, El ego es el enemigo, y al final este autor, Ryan Holiday, nos pone esta frase: cada día regresa el polvo, cada día tienes que barrer el ego, todos los días te va a salir de distintas maneras. Si alguno vio, hace muchos años salió esta película de, ay, se me fue en este momento el nombre, El Diablo. Bueno, pues esta película te mostraba como siempre aparecía el diablo con una cara distinta. Pues cada día regresa el polvo. Tienes que amarrar estos dos enemigos, el miedo y el ego. Y tienes que apoyarte en tus aliados. ¿Quiénes son tus aliados? La motivación, y hay un segundo aliado que no te voy a dar el nombre para que tú lo descubras, pero primero te voy a hablar de la motivación. La motivación es ¿qué te mueve? Te puede mover un premio, un castigo, te puede mover el ejemplo de una persona que te inspira, te pueden mover
o te pueden paralizar tus creencias, te puede mover las razones de por qué haces algo, te puede mover el entrenarte, te puede mover el eliminar los obstáculos del camino, como este ejemplo que se pone, ¿no? Cuando alguien quiere andar en bicicleta, pues una motivación es ayudarle con unas rueditas para que pueda arrancar. Eso identifica qué te mueve, qué te motiva, porque necesitas tener esos recursos para que cuando te enfrentes con esas dificultades, hagas acopio de ellos y ellos te sostengan. El segundo aliado, quiero que tú me digas cuál es. Y me encanta esta frase. Si la puedes leer, porque tengo aquí las pantallas que no me lo dejan ver y no lo puedo leer, pero me encanta. Soy tu compañero constante. Es que no lo puedo ver, no lo puedo leer, pero tú sí lo puedes leer. Te impulsaré hacia adelante o te jalaré abajo para fallar. Estoy bajo tus órdenes. Muéstrame cómo quieres que haga algo exactamente y después de unas lecciones lo haré automáticamente. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré el mundo a tus pies. Sé indulgente conmigo y te destruiré. Este segundo aliado es el hábito. Los hábitos. Y bueno, es un tema amplísimo y como ya se nos está yendo el tiempo, pues me voy muy rápido. Hay muchos libros que te hablan, hay todo un capítulo donde hablamos de los hábitos. Hoy te he querido presentar este esquema porque me gusta. Todos necesitamos identificar en nuestro comportamiento, pues qué hábitos necesitamos cambiar, qué necesitamos dejar y qué necesitamos modificar. Peter Drucker decía que su reto con los directores de grandes empresas no era tanto qué tenían que hacer, sino qué tenían que dejar de hacer. En este diagrama, en donde le hemos puesto algunas preguntas, es que tú puedas identificar qué de lo que tú estás haciendo, qué puedes mejorar, qué metas pueden convertirse en hábitos en cada dimensión de tu vida, qué necesitas erradicar, qué hay que quitar para no distraerte, porque eso no te está llevando a lo que tú realmente quieres. Identificar qué sí estás haciendo bien y qué ayuda a tu objetivo. ¿Qué mantener? Identificar qué necesitas reducir, qué necesitas quitar. Me llamó mucho la atención en un caso que califiqué hace poco de un alumno que se daba cuenta cuando hizo el ejercicio de la rueda de la vida que dedicaba muchísimo tiempo a su trabajo, que aparentemente tenía gran insatisfacción en su trabajo y se dio cuenta que estaba descuidando muchísimo a su familia y se dio cuenta que realmente tenía un buen trabajo y que estaba contento. Y hasta entonces cayó en la cuenta que tenía que reducir esa polarización que tenía hacia el trabajo. Pues poder identificar qué hábitos son los que tú necesitas modificar, cambiar. Hay un libro que plantea una propuesta muy interesante de cómo cambiar esas conductas para ser la persona que tú quieres ser. Marshall Goldsmith nos habla de esos disparadores. Recientemente saqué un tema sobre los disparadores y él habla de esos elementos pues, que te llevan a hacer determinadas conductas. Y él propone que tú, una vez que identificas eso que quieres, que verdaderamente lo tengas claro, te apoyes en una estructura para cambiar. ¿Y qué significa eso, esa estructura? Pues la propuesta es que tú te elabores una serie de preguntas en donde aquellas metas que tú te quieres plantear, te las revises de forma muy sencilla. Dice, no es lo mismo que tú tengas unas preguntas de hacer ejercicio, hice ejercicio hoy, leí, porque eso es, pues es una pregunta pasiva, ¿no? Él así le llama, preguntas pasivas y activas. Bueno, leí, no, hice ejercicio, sí, trabajé mis horas, no. Dice, a ver, hazte la pregunta de tal manera que sea una pregunta activa, ¿no? Y entonces plantea esta pregunta, estoy dispuesto en este momento a hacer la inversión necesaria para lograr una mejora en esta cuestión? A mí me ha sorprendido ver en listas y listas de deseos y de molestias tantas cosas que nos molestan, tantas cosas que deseamos, y decir, pero ¿qué estamos haciendo
para eliminar lo que no nos gusta y para conseguir o realizar eso que deseamos. Y me encantó este esquema por decir, a ver, ¿de veras quieres? Es que yo quiero escribir un libro. ¿De veras quieres? ¿Estás en un taller? ¿Estás tomando clases de escritura? ¿Qué estás haciendo? Y me encanta esta pregunta porque dice, ¿estás dispuesto? Habla de tu disposición. En este momento, o sea, ahora, no el año que entra o pasado mañana, hacer la inversión, es decir, el esfuerzo que te supone para lograr una mejora, es decir, que tú sabes que puedes mejorar ese ámbito en esta cuestión, hacernos esta pregunta de esta manera cambia radicalmente. Para llevar a la vida esto, ¿qué te propongo? Empieza con lo pequeño. Aquí tengo el dibujo de esta rueda de la vida que la vamos a ver más adelante. Y yo a todos mis alumnos, bueno, me han de soñar, porque siempre digo lo mismo, siempre les hablo del efecto, del poder que tienen las pequeñas acciones. Empieza con pequeñas metas. Comienza con lo pequeño, esa imagen de lo pequeño llamado a ser grande. En este libro, Darren Hardy nos habla de cómo esas pequeñas acciones que tú haces todos los días, todos los días, todos los días, tienen un impacto verdaderamente significativo. Yo quería ponerles un video de 5 minutos, que ya no va a dar tiempo, porque ya se me ha ido el tiempo y ya tengo que terminar, pero te animo a verlo. Y él habla de cómo en esas acciones, cómo en esas pequeñas acciones tú puedes tener cambios significativos. Nosotros proponemos y trabajamos, hay muchas ruedas de la vida con muchas categorías, pero bueno, la que planteamos y proponemos es esta, con estos 4 grandes polos, la salud, el amor, el poder, la autoridad. Cuando tú le pones en cada dimensión qué grado de satisfacción tienes, cuando tú elaboras una lista de ti, escribe todo lo que te molesta, 25, todo lo que te gusta, 25, y las puedes meter en cada uno de estos quesitos. Es sorprendente cómo descubres, de verdad, muchos alumnos lo habrán hecho, algunos los van a hacer y quienes no, háganlo, te lleva un poco de tiempo, pero vale la pena, te sorprende. Es como ver una radiografía de tu vida que no tienes consciente y ahí te das cuenta que hay elementos muy sencillos en los que tú puedes incidir y tú puedes poner pequeñas metas. Esa es la invitación. Todo este planteamiento inmenso, me encanta este proverbio oriental que dice, la distancia más grande comienza con un primer paso. Ponte una pequeña meta, haz una lista y de verdad al final del día pregunta, a ver, he hecho todo lo posible para, y si en cada una de estas dimensiones pones a caminar 3 cuadras alrededor de mi casa, meditar, leer 15 minutos, eso que a ti en cada dimensión te ayude, verás que si tú eres constante, al paso del tiempo encontrarás resultados sorprendentes. Supone tiempo, supone esfuerzo, supone dedicación, pero siempre, siempre el esfuerzo y el trabajo te darán los frutos. El segundo consejo es cree en ti mismo. Y creer en ti mismo, y te lo dice alguien que le ha costado muchísimo trabajo creer en sí mismo. Y la buena noticia es que cuando va pasando el tiempo y te vas animando a hacer cosas, descubres pues que sí se puede. Cree en ti mismo y creer significa confiar, significa creer que eres capaz de realizar tus sueños y de manejar cualquier situación que te presente la vida. Yo les digo mucho a mis hijos, especialmente a los adolescentes, en esta etapa de la vida donde necesitas saber qué opina mi amigo y que me pongan la palomita de like y tú escúchate, las respuestas las tienes en tu corazón, cree que tú tienes la capacidad de resolver todas las situaciones, tienes la creatividad, tienes un mecanismo impresionante en tu cerebro capaz de ayudarte a afrontar todas las situaciones. Cree en ti mismo. ¿Y qué actitud? Hay muchas actitudes, bueno, que planteamos, actitudes que pueden ayudarte a transformar tus ámbitos de vida. Actitudes que pueden ayudarte a hacer sal, luz en fermento. Actitudes que puedes ver hacia ti mismo y muy rápidamente, en la alegría, en esa libertad, en esa paz. Actitudes hacia los demás, esa empatía, esa misericordia, esa inclusión. Esas actitudes hacia los proyectos, confianza, creer, magnanimidad, humildad, hacia el mundo, sostenibilidad, justicia, fraternidad. Yo te quiero hablar de 3 hoy. Ahí, pues bueno, trabajaremos muy despacio todas estas actitudes, pero yo te quiero hablar de 3. Sonríe.
Y me encanta la imagen de este bebé porque yo te hablo de sonreír no cuando estás con los amigos, echando la copa y pasándola bien. No, sonríe en los momentos difíciles, porque sonreír libera endorfinas, te hace sentir mejor, activa tu sistema. Cuando te estés en una situación tensa, en un conflicto, de verdad, sonríe. Trabaja esa alegría con la confianza de saber que todo tiene solución. Todo tiene solución. Comprende. El segundo consejo es comprende. Si supiéramos comprender, decía un sabio, un sacerdote, muy, pues un hombre muy profundo, si supiéramos comprender, no haría falta perdonar. Si tú quieres construir la vida que quieres tener, ante la adversidad, ante los retos, ante las dificultades, sonríe, comprende, incluye. Incluir supone valorar la riqueza de la diversidad, enriquecer nuestros proyectos. Cuando somos capaces de entender que cada persona, que cada personalidad, que cada miembro del equipo en el que te toca, ese miembro del equipo que te toca, que no te cae bien, que ese tiene algo que enseñarte, ese está ahí por algo. Esa actitud de acoger lo diferente. Y para cerrar, quiero darte 3 consejos. Adopta de por vida ser estudiante. En lo que tú decidas hacer o emprender, necesitarás prepararte cada día, en cada situación. Quienes somos muy impacientes y nos desesperamos, entiéndete, cuando te entiendes como un estudiante, cuando esto que no puedes hacer, el programa que no puedes bajar, te entiendes como estudiante, decir, estoy aprendiendo. Tienes una mayor facilidad para hacer las cosas. Segundo consejo, prepárate para el fracaso. Prepárate para el fracaso porque cuando quieras hacer realmente algo importante y valioso, te vas a topar o sí con la asignatura del fracaso y la vas a tener que pasar. No te hundas, no te dejes detener por el fracaso. Es la mejor escuela. Eh, Dicen que los mejores maestros son gratuitos y creo que el fracaso es el mejor maestro. El fracaso te da la oportunidad de recomenzar desde otro lugar. Y para cerrar y terminar, arriesga, juégatela. Hay tantas cosas y sobre todo en cierta edad donde ya quieres, ya no quieres salirte de tu zona de confort, ya a cierta edad donde lo que quieres es pues vivir de las rentas un poco. En cierta edad, en otra edad, a lo mejor cuando eres más joven, pues el miedo te detiene. Arriésgate, juégatela, vale la pena. Y, y para terminar, pues yo quiero eh, pues terminar con un poema que a mí me encanta de Mario Benedetti y, y quiero invitarte a vivirte y quiero invitarme a vivirme desde ahí. Y se llama No te salves. Me encanta esta imagen de la bailarina porque es vivir en esa tensión de que vas caminando sobre un hilo, donde puedes dar un paso y te puedes caer quizá con el miedo a romperte. Pues si te rompes, no importa. Como esas vasijas chinas que después de romper se unen con oro y que quedan una vasija mucho más hermosa, pues yo te animo, arriésgate y juégatela. Vale la pena. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino, no congeles el júbilo, no quieras con desgana, no te salves ahora ni nunca. No te salves, no te llenes de calma. No reserves del mundo solo un rincón tranquilo. No dejes caer los párpados pesados como juicios. No te quedes sin labios. No te duermas sin sueño. No te pienses sin sangre. No te juzgues sin tiempo. Pero si pese a todo, no puedes evitarlo y congelas el júbilo y quieres con desgana y te salvas ahora y te llenas de calma y reservas del mundo solo un rincón tranquilo y dejas caer los párpados pesados como juicios y te secas sin labios y te duermes sin sueño y te piensas sin sangre y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Muchas gracias. Pues bueno, creo que me he llevado muchísimo tiempo. No sé si ya se nos acabó aquí el tiempo.
si hay alguna pregunta y pues bueno, pues muchas gracias.